Imagínate que tú y yo estuviéramos sentados en una apacible estancia, con vistas a un jardín, tomándote y charlando sobre unas cosas que pasaron hace mucho, mucho tiempo, y yo te dijera, el día que conocí a fulano de tal fue el mejor día de mi vida y también el peor. Supongo que dejarías la taza sobre la mesa y dirías, ¿en qué quedamos? ¿Fue el mejor o el peor? Tratándose de otra situación, me habría reído de mis palabras y te habría dado la razón. Pero la verdad es que el día que conocí al señor Tanaka Ichiro fue, de verdad, el mejor y el peor día de mi vida. Me fascinó. Incluso el olor a pescado de sus manos me pareció un perfume. De no haberlo conocido, nunca hubiera sido geisha. No nací ni me eduqué para ser una de las famosas geishas de Kioto. Ni siquiera nací en Kioto. Soy hija de un pescador de Yoroido, un pueblecito de la costa del mar de Japón. En toda mi vida no habré hablado de Yoroido, ni tampoco de la casa en la que pasé mi infancia, o de mis padres, o de mi hermana mayor, ni desde luego de cómo me hice geisha o de cómo te sientes siéndolo con más de media docena de personas. La mayoría de la gente prefiere seguir imaginándose que mi madre y mi abuela fueron también geishas y que yo empecé a prepararme para serlo en cuanto me destetaron y otras fantasías por el estilo. En realidad, un día, hace muchos años, le estaba sirviendo sake a un hombre que mencionó de pasada que había estado en Yoroido la semana anterior. Me sentí como se debe de sentir un pájaro al encontrarse al otro lado del océano con una criatura que conoce su nido. Me quedé tan sorprendida que no pude contenerme y le dije, «Yoroido, de ahí soy yo». Pobre hombre, su cara se convirtió en un muestrario de muecas. Hizo todo lo posible por sonreír, sin conseguirlo, porque no podía dejar de mostrar una turbada sorpresa. «Yoroido, seguro que no estamos hablando del mismo lugar». Para entonces, ya hacía mucho tiempo, que había desarrollado mi sonrisa no. La llamo así porque cuando la pongo parezco una máscara del teatro no, de esas que son totalmente hieráticas. La ventaja que tiene es que los hombres la interpretan como quieren. No te puedes imaginar lo útil que me ha sido. En ese momento pensé que lo mejor sería usarla y, como era de esperar, funcionó. El hombre suspiró profundamente y se bebió de un trago la copa de sake que acababa de servirle. Luego soltó una enorme carcajada, de alivio, creo yo, más que de otra cosa. «¡Qué idea!», dijo soltando otra carcajada. «Tú de un poblacho como Yoroido. Eso sería como pensar en hacerte en un cubo». Y cuando volvió a reírse me dijo, «Por eso eres tan divertida, Sayuri-san. A veces casi consigues que me tome en serio las bromitas que me haces». No es que me guste mucho pensar que soy como un cubo de té, pero supongo que en cierta medida es cierto. Después de todo, me crié en Yoroido y nadie se atrevería a decir que es un lugar con glamour. Casi nunca va nadie por allí. Y la gente de allí no tiene muchas oportunidades de irse. Probablemente te estés preguntando cómo lo conseguí yo. Ahí empieza mi historia. Y ahí comienzan las memorias de una geisha de Arthur Golden, este auténtico fenómeno editorial, Pablo Vilaboy, auténtico fenómeno de masas. Sí, es uno de los títulos referentes, ¿no?, de los bestsellers de finales de los 90. Esta obra de Arthur Golden, que bueno, inició su carrera literaria no solo con un gran éxito, sino también con una fuerte polémica, porque la geisha que, digamos, confió en él para contarle historias de las tradiciones y demás, finalmente lo demandó porque consideraba que había roto su acuerdo de confidencialidad y además que ya tuvo problemas porque las geishas tienen un código de honor que no les permite según qué cosas y menos que se publiciten según qué tradiciones. Aparte que ella consideraba que se mostrara en este fenómeno de ventas a una geisha como una especie de prostituta de alto standing, tampoco consideraba que era correcto porque es una falacia. Que luego ella publicó su libro, llamado Vida de una geisha, no memorias, para distinguir. Después de haber llegado a un acuerdo extrajudicial con el autor. Pero más allá de todo eso, que uno comprende en el sentido del por qué le denunciaron y por qué hubo toda esta polémica y demás, como novela, además, mira, como novela, como ficción,
desde luego es una auténtica maravilla, cómo se atrenza de cómo lleva al lector por ese mundo y por esa vida, ¿no? Es totalmente absorbente. Podía enraizarse fácilmente con novelas del estilo de Charles Dickens, por ejemplo, en que cuenta una epopeya íntima y al mismo tiempo muestra la historia de este Japón prebélico, ¿no? Arthur Golden, que no sabemos, o al menos yo no lo sé, igual tú sí lo conoces, que lo has investigado más, pero si por esta polémica, por el juicio, que no llegó a ser juicio, pero por el acuerdo editorial que tuvieron que llegar y demás, no sé si eso le perjudicó, porque se ha quedado en autor de un solo libro y de un solo éxito. Memorias de una geisha. Sí, la verdad es que ha quedado rodado en el misterio, ¿no? que ha sido de este autor. Posteriormente se hizo una adaptación cinematográfica producida por Steven Spielberg y dirigida por Rob Marshall, que fue recibida con división de opiniones y también con polémica, porque las dos principales actrices que asumieron el rol de la protagonista y de su archienemiga eran chinas. Y esto pues no sentó muy bien, ¿no? De hecho, en China se prohibió la exhibición de la adaptación cinematográfica de este libro. Película que a nosotros nos gusta mucho, todo hay que decirlo. Pues porque yo creo que entiende muy bien que es una ficción, que es una historia y conduce por los mismos derroteros que la novela de Arthur Golden. Y además solo por la secuencia en la que Michelle Yeoh, fantástica actriz malasia, por cierto, tampoco japonesa, explica cómo maquillarse, cómo prepararse y cómo interiorizar lo que es una geisha, merece la pena. Y todo acompañado por la maravillosa partitura de John Williams. Pues Memorias de una geisha, este grandísimo éxito, que lo sigue siendo, porque se sigue reeditando y se sigue vendiendo, pero Arthur Golden ahí quedó. Fíjense ustedes qué es lo que alguien podría pensar de nuestra invitada. Me explico enseguida por qué. Porque la mayoría de sus novelas se han promocionado con la frase por la autora de La Tabla Esmeralda. Y es un orgullo, porque La Tabla Esmeralda es un auténtico novelón. Pero por fortuna para los lectores, ella ha escrito mucho más y ahora, nos lo va a contar, vuelve al universo de esa fantástica Tabla Esmeralda. Carla Montero, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar. La Tabla Esmeralda, tu segunda novela, que podemos hacer un paralelismo con Memorias de una geisha, fue como un tiro. Sí, funcionó fenomenal. Fue increíble y espectacular lo que vendiste. No me extraña porque la novela lo merecía, pero es verdad que era eso, una segunda novela y tu primera novela lo que ocurre es que venía muy bendecida por un jurado de lectores, sí. Que eso ayuda mucho, ¿verdad? Creo yo, sí. o da una cierta seguridad y tranquilidad. Pues fue, como tú bien dices, obtuvo el premio Círculo de Lectores, un premio al que yo decidí presentar mi primera novela precisamente por eso, porque eran los lectores los que lo otorgaban. Y como tú dices, da mucha tranquilidad. Al final uno escribe para los lectores y son ellos los que tienen que darte la bendición. Y fíjate qué bendición que llegó esa Tabla Esmeralda y empezaste a vender y tu nombre sonaba en todos los sitios, en todos los cenáculos. Sí. Y claro, por eso digo en broma, pero ya te ha perseguido siempre un poco que pongan en las portadas de otras novelas estupendas que has escrito por la autora de la Tabla Esmeralda. Sí, bueno, yo creo que a la mayoría de los autores les pasa, ¿no? Que todos tenemos una novela por la que hemos destacado, se nos conoce más y a veces parece que vives un poco bajo la sombra de ese éxito, que bienvenido sea, fenomenal tener un éxito que te cobije, pero sí que muchas veces uno dice, bueno, a ver si soy capaz de dejar de ser la autora de para convertirme en la autora de otra cosa. Bueno, pues ahora es la autora del Medallón de Fuego, que también publica, igual que sus anteriores novelas, Plaza y Janés, pero has vuelto a los personajes y, digámoslo un poco así, entiéndase, a los escenarios, a los vericuetos, a los avatares que rodeaban la Tabla Esmeralda. Como decías, era una cosa que te pedían mucho, que te preguntaban mucho por ella, pero tú has sido en el momento en que has encontrado la historia cuando has dicho, ahora sí, hago además una segunda parte que no es segunda parte, sino son unos personajes que tienen vida después de la Tabla Esmeralda y aquí la cuentas. Exactamente. Es el universo de la Tabla Esmeralda lo que yo he querido recuperar. Es verdad que cuando yo lo terminé, va a hacer ahora 10 años que de su publicación, cuando terminé de escribirlo siempre pensé, bueno, pues de las dos tramas que tiene, la trama histórica y la trama del presente, pues la trama del presente podría tener más desarrollo. Bueno, ahí quedó.
según la gente lo va leyendo, me va comentando, recibo esas impresiones de los lectores y un poco el clamor general era, oye, ¿por qué no nos cuentas más de estos personajes? ¿Por qué no sigues desarrollando su historia? Bueno, yo fui recogiendo esas sugerencias, pero como tú dices, hace falta que las ideas maduren, a veces hace falta que pase un tiempo y de pronto, no sé por qué, dando la casualidad de que además iba a hacer 10 años de su publicación, pues digo, pues sí, puede que sea el momento ahora de recuperar esa historia, que como bien dices, 10 años después no podía ser una segunda parte. Yo no puedo obligar a los lectores de la Tabla Esmeralda a hacer ese ejercicio de memoria, porque a mí me pasa como lectora, yo termino de leer un libro y con el tiempo lo que me queda es una sensación, pero olvidas los detalles y entonces no podía ser una segunda parte. Y también porque hay lectores que me han conocido a través de otros libros o que quieren conocerme a través de este. Entonces yo me lo planteo como, bueno, pues vamos a recoger esos personajes y vamos a mantener ese universo, pero con una historia independiente. Los personajes llamaron de nuevo a la puerta, pero porque ya tenías la historia, la percha en la que ubicarles, o los personajes dijeron que ahora queremos, y entonces ya fuiste trenzando el medallón de fuego. ¿Cómo fue ese momento de la forja? Fueron los personajes la chispa de la novela. El fuego. El fuego, lo que prende luego el resto de la maquinaria. Y tuve que crear una historia para ellos, manteniendo, como digo, esas características que tenía la Tabla Esmeralda. Lo que pasa es que, bueno, sí que tenía de backup, en la mochila, algunos temas que me gustaba tratar y que encajaban bien con lo que los personajes pedían. La parte histórica es estupenda y te podía haber dado por una novela sola, sí. Sin necesidad de los personajes, pero dijiste, bueno, venga, sí. las articulo, las reúno y van las dos en paralelo. Sí, todo lo que ocurre en el 1945 te da, incluso iba a decir, para una o para dos novelas o tres, porque hay personajes tan espléndidos, con tanta fuerza, con tanta energía, con tanta historia por delante y por detrás, pero bueno, hiciste el ejercicio de contención de decir todo va juntito en su sitio, como debe y cuando debe. Sí, así es. Con la Tabla Esmeralda pasaba un poco. La parte histórica que se desarrolla en el París ocupado por los nazis daba en sí mismo para una novela independiente. Aquí me encontré con lo mismo. Uno de esos temas que yo tenía en la mochila era precisamente ese Berlín de mayo de 1945. Y en sí, como apuntas, hubiera dado para una novela independiente. Pero es verdad que también encajaba con ese planteamiento de, bueno, una historia que se desarrolle dentro de la Segunda Guerra Mundial, con personajes potentes, donde permita buscar esa reliquia que da título a la novela, que hace bien con el presente. Entonces, sí, he hecho ese ejercicio que al final me ha obligado también pues, a escoger qué es lo que importaba contar de todo ese escenario con tantas historias, con tantos personajes potentes, qué es lo que es pertinente al medallón de fuego y qué no. Uno ha tenido la fortuna a lo largo de todos estos años de conocer a Carla Montero y de compartir muchas conversaciones y de compartir muchas confidencias. Y siempre le agradeceré una, que además sé que a Pablo Vilaboy le va a gustar mucho, porque podemos decir, así en plan titular, como nos gusta a los periodistas, resumiendo un poco todo, que Carla Montero escribe por culpa o a causa de Rebeca, de Dafne du Maurier, Pablo. Anda. Sí, sí. Eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Pues, Rebeca llegó a mí en esa época en que uno viene casi de leer los Hollister y que a veces parece que ya se te van quedando pequeños y era... Lo recuerdo perfectamente, un verano, esos veranos de Mediterráneo, paella, calor, tardes de siesta interminables. Yo estaba un poco aburrida en casa de mis abuelos y se acerca mi abuelo, que era un lector impenitente, y me dice, mira, coge este libro, a ver si te gusta. Y yo cojo aquello, una edición de bolsillo, con la letra bien apretada, como digo, casi que venía de cómics y de los Hollister, tendría yo 14, 15 años. Pensé, madre mía, vamos a ver. Bueno, fue empezar a leer aquello, quizá al principio un poco árido, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a seguir avanzando y acá devoré la historia. Y al terminar me pregunta mi abuelo, ¿cuál es el nombre de la protagonista? Entonces yo es una pregunta que hago a los lectores de Rebeca, ¿cuál es el nombre de los protagonistas? Porque la tendencia es decir Rebeca, ¿no? Pero ¿quién narra la historia? Pero la historia no la narra Rebeca, no tiene nombre. El caso es que a partir de esa novela yo dije, a mí me gustaría escribir una historia así. Entonces yo siempre digo que Rebeca tiene la culpa de que ya estemos aquí, charlando. Es curioso porque fue mi primera novela adulta. También. En edición Reno. Yo no recuerdo la edición, fíjate. Además me da lástima, se perdió en una mudanza
Pues esa y Cumbres Borrascosas. Yo venía de los 5, a mí los Hollister no, pero venía de los 5 y de nuestros investigadores y de repente pues me encontré, bueno, he de decir que como era quien aficionado al cine, siempre tenía interés por ver la película de Rebecca de Eastwood, pero como en aquella época pues no había reposiciones, había solamente una televisión, y dije pues voy a leer el libro. Y también me pasó como a ti, me enganché ya a la literatura ya adulta. Adulta, eso me pasa a mí, que parece curioso, que Rebeca igual no es lo que uno piensa, a lo mejor como primer paso a literatura adulta, pero sí, tiene un algo que engancha. Y eso se nota cuando se te lee, en el sentido de que fundamentalmente uno reconoce a una lectora. O sea, eres una escritora que trata muy bien a la gente que te lee porque lo eres. Sí, soy fundamentalmente lectora. Claro, y entonces sabes cómo narrar, cómo contar, cómo llevar, cómo dar los datos necesarios, pero sin que apabullen, sin que agoten, sin que lastren la trama. O sea, se nota cómo cuidas mucho que el lector se sienta cómodo y a gusto. Y luego eso, que la historia fluya, vaya, te lleve. Sí, yo al final, bueno, pues como tú dices, vengo de ser lectora y muchos autores os lo habrán comentado, que escribimos la novela que nos gustaría leer. Entonces sí que procuro ponerme en la piel del lector y a veces es un ejercicio difícil, sobre todo cuando investigas épocas tan apasionantes como es en este caso ese Berlín de mayo de 1945. El seleccionar la información, que por muy interesante que a ti te parezca, pues a lo mejor no conviene a la historia y lo único que vas a hacer es ralentizarla, aburrir, que pierda fluidez. Entonces sí, para mí es importante hacer ese ejercicio. Y luego, como digo, no contenta con eso, con recrear ese momento histórico concreto, que empiezas a sacarte de la chistera una serie de personajes que en las líneas precisas cuentas un poco su historia para que los ubiquemos, pero es que todos son tan apasionantes, tan interesantes, tan llamativos, que claro, dices, Dios mío, pero ¿y esa tradición de esa novela que estáis comentando Pablo y tú, que hemos leído de chavales, donde había infinidad de personajes, familias con árboles genealógicos imposibles de desentrañar, pero todo estaba muy bien contado y explicado y todo se entendía? Sí, es muy típico de la novela británica, clásica. Es como tú dices, muchos personajes, pero al final bien definidos. A lo mejor con unas pocas líneas, tampoco hace falta ser muy explícito, pero que el lector enseguida parece que los conoce de toda la vida y empatiza bien con ellos. Entonces sí que me gusta hacerlos, buscar ese equilibrio entre no soltar personajes y que la gente, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Y quién es? Pero por otro lado, pues tampoco abrumar con un retrato psicológico del personaje que igual aburre. Carla, yo supongo que a lo mejor, como escritora, uno de los miedos que tenías, o miedos, entiéndeme, pero cuando te decían, ay, vuelve a la tabla Esmeralda, vuelve a aquellos personajes tal vez el miedo era repetirte. Por eso esperas a tener una historia que, como dices, es un universo reconocible. Quien llegue a esa sin leer tabla Esmeralda se va a manejar y la va a entender perfectamente, pero lo que no querías era eso, convertirte en escritora de fórmula, una escritora cliché, venga y digo. Y se ha notado en tus novelas posteriores. Siempre has buscado la voz que convenía a la novela, a la historia que estabas contando en ese momento. Sí, a mí me gusta, hombre, que mantengo unos parámetros parecidos en mis novelas, claro, es decir, ese recurso ese al estilo. Escenario histórico, ese estilo, ese tipo de personajes femeninos, pero sí que sean historias diferentes, incluso en este caso, aunque haya retomado ese universo, que dentro de ese universo el lector se encuentre una historia distinta y se sorprenda y no diga, bueno, esto ya es otra tabla Esmeralda con otro escenario y con otros personajes. No, quiero sorprenderle, quiero que descubra algo nuevo. Y era uno de los grandes retos de esta novela y quizá lo que en principio me ha paralizado durante estos años para abordar el proyecto. Yo le decía a mis editores, es un poco como escribir a la sombra de la tabla Esmeralda. Claro. Porque, claro, permanentemente estoy a la sombra y esta vez todavía más, porque mi miedo era, bueno, y ese lector que estaba tan entusiasmado con la tabla Esmeralda, porque yo he tenido lectores, muchos que me han dicho, es la mejor novela que he leído, es que me la he leído varias veces. Entonces, ¿cómo estás a la altura de esas expectativas? Y a mí me daba mucho miedo, por un lado, no repetirme y por otro lado, crear una historia que mantuviese pues, el listón de la tabla Esmeralda. Les voy a hacer una de esas confidencias que saben que me gustan. Estábamos deseando en este programa recibir a Carla Montero, entonces entre preparación y no preparación yo me he ido a la sala de maquillaje respetando todo lo que hay que respetar, sabemos por el COVID, desde luego distancias, mascarillas, etcétera, pero no podía resistirme, tenía que saludarla ya y me he acercado, aparte de darle las gracias por supuesto por estar aquí con nosotros y le he dicho,
creo que es tu mejor novela, o al menos la que a mí más me gusta. No sé si te he metido presión o no, pero es verdad que, como digo, quien ha tenido la suerte de leerte desde el principio, pues ya va con unas expectativas y también con un bagaje. Entonces, cuando de repente se encuentra con una novela que, por así decirlo, es como si fuera la primera vez que te leo, es como, Dios mío, todo lo que pensaba de ella se viene abajo porque crece, porque va a más. Bueno, me halaga mucho porque debe ser uno de los objetivos como autor, el progresar, el madurar, el crecer. Y si alguien es capaz de percibirlo a lo largo de mi trayectoria, porque he empezado con mi primera novela y he terminado con esta última, pues genial, objetivo cumplido. Y espero que la siguiente sea todavía mejor. Por supuesto. Pablo Vilaboy, además, como nos gustan los autores que, y fíjate, lo ha contado ella ya como lectora, como también contabas tú, desde Rebeca en adelante, asumen sin ningún tipo de complejos que la novela, la literatura, la narrativa tienen que ser fundamentalmente divertidas, entretenidas, y que no hay nada de malo en ello, sino todo lo contrario. Sí, eso, a raíz de eso le voy a preguntar a Carla cómo en el círculo literario vive una autora de éxito, de novela popular. ¿Te miran otros autores por encima del hombro? No. ¿Hay una especie de...? No, yo nunca he ¿No? tenido esa sensación. También es verdad que vivo bastante al margen de los círculos literarios. Yo siempre digo que para mí el hecho de ser autora es como un traje que me quito y me pongo cuando es necesario, que una vez que yo termine de promocionar mi novela me quitaré ese traje y volveré a ser una mujer normal y corriente, con su familia, con su casa, con sus hijos que atender, con otro proyecto de novela que escribir, de puertas para adentro. No suelo hacer mucha vida de círculo literario, entonces lo poco que hago nunca he tenido esa sensación, al revés, siempre me he sentido muy bien acogida por todos, por los veteranos, por los autores más literarios, menos literarios. Entonces no sé si es porque lo frecuento poco o porque efectivamente es así, que nunca he tenido esa sensación de, mira, esta es la escritora de bestseller, ¿no? La superventas. Me parece que la etiqueta de bestseller es una etiqueta negativa y vamos, si a mí cuando empezaba a escribir me dijeran vas a ser un bestseller, yo diría, ¿dónde hay que firmar? Un poco como Ken Follett, ¿no? Cuando dice a otros los premios y a mí el Rolls. Pues eso es un poco así. Bueno, Dickens, superventas. Es que es eso. Dickens, ¿no? Los clásicos de hoy en día fueron superventas, muchos de ellos en su época. Y bueno, parece que hoy en día el que mucha gente te lea, el que cuentes con la aceptación del público, es algo negativo. No acabo de entenderlo. Es como si las ventas definiesen la calidad de lo que escribes. Saben ustedes que son prejuicios, son clichés, a veces también son realidades, sí, a veces uno, lo digo como lector, habla desde lo que ha leído y no le gusta, pero que no te guste un bestseller, o dos en concreto, no significa que, como dice Carla, la etiqueta bestseller sirva más que para decir algo que es muy vendido, porque no define nada. No define nada, es un término de marketing, claro, ni más ni menos. Dice Pablo, Dickens es un bestseller, sí. Rebeca fue y sigue siendo un bestseller, El Quijote es un bestseller, sí. La Biblia es un bestseller, y no hay que ponerse, vamos a la cabeza, es así de claro. Son libros que venden mucho, como el Medallón de Fuego está vendiendo. Sí, la verdad es que ha arrancado muy bien y bueno, esperemos que se mantenga. Así que, como dices, objetivo cumplido en el sentido de que tanto los nuevos lectores como los que esperaban impacientes que retomaras el universo de la Tabla Esmeralda, parece que se están dando por satisfechos. Sí, de momento sí. Las primeras impresiones que recibo, que además yo lo primero que hago es preguntar, ¿pero te habías leído antes la Tabla Esmeralda? para situar en contexto de la opinión. Y tanto los que se la habían leído antes como los que no, a los dos está gustando mucho. Entonces sí, objetivo cumplido. ¿Qué quieren que les diga? Aparte de que se me nota, pero por eso yo soy lector fundamentalmente, no otra cosa. Ya saben que aquí hablo por pasiones, por pulsiones y por emociones. Entonces se me nota que tengo debilidad por Carla Montero, pero es una novela que comienza. Prólogo. Cremona, 5 de febrero de 1486. Ni siquiera la muerte era obstáculo para Lorenzo de Médicis. En manos de alguien como Carla Montero, solo puede ir a mejor. Sí, eso espero, sí. Así que muchísimas gracias por seguir escribiendo, muchísimas gracias por seguir siendo tan lectora generosa y gracias por haber vuelto a este universo. Nada, pues muchas gracias a ti, Óscar, por recibirme y por estar siempre ahí apoyándome. Bueno, mientras que haya libros como El Medallón de Fuego, será fácil, ¿verdad, Pablo Vilaboy? Fomentar siempre la lectura y el amor por la literatura. Pues iluminados por
el fuego de este medallón de Carla Montero, publicado, como les decía, por Plaza y Janés, nos vamos con el arpa al ángulo oscuro del salón, pero ya ven que hoy hay poca oscuridad, sino mucha fuerza y energía para templar las cuerdas y seguir tañéndolas en un próximo programa.